En este tipo de cosas nos tenemos que meter en un terreno un poco delicado, porque tiene que ver con que todos podemos tener pérdida de seres queridos y vamos directamente a admitir que algunos no van a ser salvos o no serán salvos. Es que es difícil, ¿no? Por eso también es un tema difícil, sí. Hace tiempo venía yo pensando que podíamos tratar estos temas y hace poco surgió que veo en la televisión, que no me gusta mucho ver la televisión, pero en un telediario mostraban una mujer que lamentablemente en esta pandemia perdió a su padre. Entonces, ¿cómo explicarle a su hija, que estaba muy ligada a al padre de esta mujer, que era el abuelo de esa pequeña? Ajá. ¿Cómo explicarle la pérdida de ese ser querido? ¿Cómo explicarle que ya no estaba en medio de ella? Entonces esta mujer ideó algo que en función de eso escribió un cuento. Entonces la noticia era que había hecho un cuento, había impreso editado un libro de cuentos con todo esto, y decía que el abuelo era mágico y que, explicándole a la niña, ¿no? Que el abuelo era mágico y que estaba no sé qué. Bueno, el tema es que verdaderamente no enfrentamos, ni siquiera los cristianos, el hecho de saber qué pasa después de la muerte. Así es. ¿Qué hay, no? Entonces, se sumó a eso que estábamos con un grupo de chicos cristianos y una chica pregunta, pero el diablo ya se está friendo en el infierno, ¿no? Me dice. Y entonces intentado explicarle que no, que hay una secuencia de hechos y acontecimientos que en la línea temporal que nosotros vivimos se tienen que cumplir antes de que suceda. Claro. Entonces, claro, de ahí surgen varias preguntas. Entonces, en función de todo eso dije, bueno, vamos a aprovechar estos temas y vamos a intentar procurar con la ayuda del Espíritu Santo traer luz acerca de qué dice la Biblia, que es la verdad absoluta, ¿no? Así es. Que es la única que tiene una autoridad absoluta sobre estos temas. A ver qué dice la Biblia sobre estos temas. Así es, y la Biblia realmente disipa toda esa niebla que hay de duda, porque al final son temas, como yo te dije al inicio, son temas que no se hablan. Claro. Y a veces la gente especula con esto, o trata de inventarse una verdad según la conveniencia de cada quien. Es lo del cuento, ¿verdad? Claro. No, yo es que prefiero que sea así y no que no sea de una manera muy difícil, muy dura para mí, entonces prefiero llevar esto a una verdad mía. Claro, ¿verdad? Yo me invento mi verdad, pero claro, damos lugar a que se inventen verdades cuando no hablamos de la verdad absoluta. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Claro, tenemos que entender que se usan distintas palabras. La Biblia fue escrita en hebreo antiguo, en griego, una parte muy pequeñita en arameo, y en griego antiguo el Nuevo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué dice? Una palabra que vamos a encontrar cuando se habla del infierno es la palabra Seol. Correcto. Y esta es una palabra que se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica a una palabra que es en griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra Hades. El Seol en hebreo y Hades en griego. Así es. Entonces, hemos escuchado esas palabras, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 18. En el Salmo 18 es donde se usa la palabra Seol. Y dice, ligaduras del Seol me rodearon. Salmo 116:3. Me encontraron las angustias del Seol. Este lugar, Seol, en sí no es el infierno mismo. El Hades no es el infierno mismo. Ni el Hades ni el Seol. La misma palabra, uno en griego y otro en hebreo. Ahora, la palabra Hades
equivale al Seol, como dijimos, y los ejemplos que vamos a encontrar es en Mateo 11:23 y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Otro, Apocalipsis 1:8. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Correcto. Así que vamos encontrando las palabras. Hay otra palabra, otras más, por ejemplo, tártaros. Claro, Seol y Hades la han traducido así, pero la palabra tártaros no la han traducido directamente así. En el Nuevo Testamento, en el griego, esta palabra se halla en un solo sitio. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí, esa palabra infierno es tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados del juicio. Estos ángeles rebeldes fueron puestos en el tártaros, que no es el Seol ni el Hades, sino un lugar a la espera del juicio. Ahora, hay otra palabra más, Gehenna. Gehenna o Gehenna. Según hay algunos que tienen una H intermedia, y esa H intermedia algunos la hacen más aspirada, que parece una G o una J, y otros la hacen totalmente muda, ¿no? Según la forma de pronunciación de cada uno. Este era el lugar en el Valle de Hinnom, donde se hacían sacrificios humanos. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 33, versículo 6, y dice, y pasó sus hijos por fuego en el Valle de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agujeros, y miraba, y era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Esto habla de la Gehenna. Y otro ejemplo tenemos en Mateo 10:28, temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, la Gehenna. Y en Lucas 12:5 dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, o sea, la Gehenna. Sí os digo, a este temed. Entonces vemos que por un lado tenemos Seol, Hades o Tártaros, y por otro lado la Gehenna, que es en sí el lugar de castigo. Entonces, la pregunta que hacen mucho es, ¿pero qué diferencia hay entre uno y otros? Exacto. Entonces, ahí para que los que nos estén escuchando o viendo, pues puedan tenerlo claro, hay una diferencia, ¿verdad? Estamos viendo cómo se refiere habla del mismo infierno, ¿verdad? Pero habla de dos lugares. Ejemplo, nosotros vamos a ejemplificarlo con algo que puedan entender. Nosotros decimos, sí, está preso, está en la cárcel. Y con eso generalizamos todo. Pero ahí está la cárcel, que es la prisión preventiva, o sea, cuando uno comete un delito, lo tienen detenido hasta que vaya a juicio, y después del juicio, si es condenado, va a la cárcel a cumplir condena. Entonces, en este momento, todos los que mueren para condenación, que van a porque la Biblia dice que en un momento todos resucitarán. El Hades entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, los muertos en Cristo resucitarán para juicio. Entonces, tenemos el lugar donde están a la espera del juicio, y después sí, el infierno eterno, una vez que haya sentencia justa. Exacto, eso es como la cárcel que decías tú, ¿verdad? Claro. Donde ya van Una cosa es la prisión preventiva, donde están a la espera del juicio, y después, sí, la cárcel donde están cumpliendo condena. Una cosa es el sitio donde están las almas a la espera del juicio, y después donde van a estar en el tormento eterno,
que tiene que ver con el infierno en sí. Ujú. Creo que es una forma sencilla de entender que son dos instancias diferentes. Que es lo que tú decías de la jejena, ¿verdad? En este caso, la jejena es el lugar de la cárcel, donde ya van a cumplir, ¿verdad? Donde O sea, ya van a cumplir. O sea, lo de la cárcel, tengamos en cuenta que esto es un símil. un símil, ¿no? Sí. Que el lugar es el lugar de la condena eterna, es el infierno, donde habla la Biblia de que allí es el lloro y el crujir de dientes, el gusano No muere. que nunca muere. El gusano es una forma de tormento, un dolor, cuando, a ver, para equipararlo de una manera que se pueda entender, habla de una llaga. Lamentablemente los ancianos y algunos enfermos, cuando pasan mucho tiempo acostados de un mismo o en un mismo sitio, Se hacen llagas. se hacen llagas, lo que se llama escaras, Sí. y son muy dolorosas. Entonces la Biblia equipara el dolor que se sufrirá con esa llaga dolorosa, y que generalmente antes, ahora es difícil que suceda eso por las condiciones que tenemos en la vida actual, pero antes ese tipo de llagas generalmente se aguzanaban y producían un dolor y bueno, Sí, un tormento. entonces un tormento, y la Biblia equipara el tormento con eso. Así es, y también menciona la llama que nunca se apaga. Sí, Ah. Significa algo que quema, que no se termina de consumir, que Sí. ese es el problema. Que para el razonamiento humano a veces no se logra entender, ¿verdad? ¿Cómo Claro. puede ser que no se consuma un sitio y Eh, no se apague la llama? Exacto. Antes de seguir con esto, quiero hacer una aclaración, porque claro, lamentablemente se viene con el concepto que quizás tocaremos cuando hablemos del cielo, del limbo o de... Ah, sí, ese espacio donde... Ese espacio donde se está y del cual se va a salir, y con obras buenas o con oraciones a favor de ello. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia enseña exactamente, enseña, en este momento no me acuerdo en qué parte de los evangelios, pero Jesús enseña que había el rico y Lázaro, que los dos mueren, y uno va para condenación y otro va a salvación, Sí. y que Lázaro dice: déjame que le avise a mi familia para que no vengan aquí. Dice que había una gran cima, ¿no?, entre el lugar de los vivos y el lugar de los muertos. La palabra cima, con C, Ujú. para aquí en España, ¿no? La palabra cima Sí. habla de la parte más alta de una montaña, Ujú. ¿no? Sí. Coronar la cima de una montaña. Sí. En la parte más alta, pero la palabra cima, como aparece aquí con S, habla de una depresión profunda, un abismo que divide. Entonces esa palabra es utilizada para mostrar la división que hay entre el lugar de los vivos y el lugar de los muertos, y que en la Biblia hay una separación no tanto física como espiritual, Ujú. de otra dimensión, y que no se puede pasar de un lado a otro. Correcto. Y eso me hace recordar también en algunas religiones, corrígeme si me equivoco con esto, hablan acerca de, por ejemplo, el purgatorio, ¿verdad? Exacto. Entonces, una vez que uno una vez que parte de esta tierra, ya no tiene capacidad de decisión o de acción para enmendar lo que no hizo aquí en la tierra. Ujú. Porque la salvación es para mientras estamos en un estado consciente en esta tierra, no para ni tampoco oraciones por los muertos, ni bautismos por los muertos, porque en algunas religiones o en algunas cosas la gente se bautiza por aquel que no lo hizo, Sí. se bautiza por su familiar, se bautiza... No, esas son conjeturas y teorías fuera de lo que dice la Biblia. Así es. La Biblia dice que una vez muerto, ya a juicio, a la espera para el juicio. Eso es lo que nos enseña. Así es. Y después viene la salvación o la condenación según haya sido su actitud de fe para con Jesucristo. Nada más. Ajá. Y con el ejemplo que tú has puesto de Lázaro,
claramente la Biblia nos enseña de que hay razonamiento, hay conciencia, ¿verdad? Sí. Y sí, recuerdos, porque dice, déjame ir, regresar para avisar a mis hermanos. O sea, tenía conciencia, tenía el razonamiento, tenía pensamientos Eso y es importante recuerdos. para que nos demos cuenta que eso de que esas filosofías que dicen que cuando morimos no existe nada, hay la extinción del ser, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos almas vivientes y que por lo tanto nuestro ser interior somos constituidos cuerpo. El cuerpo fue formado del polvo y cuando morimos al polvo vuelve. Así es. Al polvo vuelve. Por eso a veces, y lo digo con todo respeto, por favor entiéndame, lo digo con todo respeto, a veces nos preocupamos tanto del cuerpo del muerto, de un familiar muerto, y lo digo con respeto, pero ya no está ahí. Claro. Era solamente el estuche que ahora quedó vacío y se estaba degradando, porque nuestro cuerpo se va degradando. Al polvo vuelve, dice la palabra. Exacto, al polvo volvemos, dice la Biblia. Y el ser interior que está compuesto por el alma y el espíritu que es el aliento de vida que Dios te da y que cuando morimos dice que vuelve a Dios que fue el que lo dio. Pero el alma, que es donde está tu ser, que es donde está el intelecto, la sabiduría, la voluntad, las decisiones, los sentimientos. Los sentimientos. Eso no muere. Por eso dice que la Biblia dice que en el infierno va a ser el ay permanente, el lloro y el crujido de dientes. Si eso habla de sufrimiento. Si no hubiese sentimientos, no se podría sufrir. Claro, así es. Entonces, estamos hablando que el alma no desaparece, no deja de existir. Porque la palabra muerte nosotros la tenemos concebida como desaparición, pero no, la palabra muerte etimológicamente significa separación. Sí. Entonces la palabra habla de la primera muerte, que es cuando el hombre se separó por causa del pecado, se separó de Dios. La segunda muerte, cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Y la tercera muerte, que por causa del juicio, uno queda separado eternamente de Dios. Así es. Entonces, a causa de la tercera muerte, la muerte eterna, es que uno va, esa condena lo lleva al infierno. Pero eso viene como consecuencia de nuestra relación, o mejor dicho, falta de relación con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así es. Por falta de obediencia a su palabra, por falta de compromiso con Dios. Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia. Entonces, después de muerto, no hay oraciones, no hay rogativas, no hay intercesiones, no hay ofrendas, no hay nada que se pueda hacer. El ejemplo del joven rico y Lázaro dice que el joven rico le pedía al Señor, déjame o envía a un ángel que les avise. Y aquí es algo, como algunos dicen, si esto fuera cierto, lo que estás diciendo, el Señor haría otra cosa, enviaría otra. Y el Señor le dijo al joven rico, ahí tienen a los profetas. Y no les han escuchado, dice. Prestenle atención. Ahí tienen a los predicadores. Es que precisamente este es el asunto, que Dios le plació que el mundo sea salvo. Así dice literalmente la Biblia. A Dios le plació que el mundo sea salvo. Cuando dice el mundo no habla del planeta Tierra, sino la humanidad. Sea salva por la locura de la predicación. Por eso estamos predicando por radio, por televisión, en las calles, en las iglesias, donde sea. Porque es un mandato de Dios, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y el que creyere será salvo, y el que no será condenado. No hay intermedios. No hay intermedios. Ahí está muy claro, ¿verdad? ¿Será salvo o será condenado? Exacto. Entonces es por ese motivo que traemos esta enseñanza, para que, sobre todo los hermanos en la fe, ¿qué es lo que me preocupa? No es que no me preocupan los otros, a los otros les tengo que predicar el mensaje de salvación, el amor de Dios, la posibilidad, el escapar de...
de la condenación eterna, pero a los hermanos en la fe es afirmarse en las verdades que muchas veces las soslayamos, las dejamos de lado, porque ahí tendríamos que entrar en otro tema, ¿no? La de salvo, siempre salvo, pero es para otro día, no para hoy. Porque verdaderamente de qué vale de que vaya todos los días, vaya a la iglesia, haga esto, lo otro, y no me afirmo en las verdades, y no, hay gente que capaz que dice, después de tanto tiempo, yo me encontré con mucha gente que dice, después de tanto tiempo no estoy seguro si soy salvo o no. ¿Cómo no estás seguro? Sí, dudan de su salvación. Entonces, son este tipo de cosas las que te hacen pensar verdaderamente en traer este tipo de enseñanzas para que veamos verdaderamente qué dice la Biblia al respecto. Sí, y no solo eso, sino lo que hemos mencionado al inicio, de disipar toda duda, de tener unas bases, unos fundamentos bíblicos y con base a eso pues ir proyectándose al desarrollo y el crecimiento de conocimiento de la palabra. Claro, esto no es para traer miedo, ¿no? Porque quizás en algún momento alguien pudo haber utilizado la frase que te vas para el infierno, cambia, y entonces lo usan como una muletilla para amedrentar a las personas. Entonces el propósito no es amedrentar, no es traer miedo sobre nadie, sino el propósito es traer luz acerca de lo que dice la Biblia para que afirmemos nuestra fe, no seamos confundidos, entendamos y comprendamos. ¿Qué dijo Jesús acerca del infierno? Porque Jesús lo mencionó. Sí. No es que hay algunos que dicen, no, estos predicadores apocalípticos que hablan del infierno. No, Jesucristo de Nazaret habló y enseñó. Enseñó, por ejemplo, Mateo 25:41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, está hablando de un juicio, ¿no? De una forma de una forma, un símil, está utilizando un símil para hablar del juicio, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algo preparado, algo que ya está ahí. Exacto, el infierno fue preparado para el diablo, para Satanás y sus ángeles, los demonios, y al cual también irán los que no estén con el Señor. Claro. Aquí lo dice. No es solamente un lugar físico. Lucas 16:28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está hablando precisamente lo que dijo el joven rico. Sí. Sino un lugar especialmente preparado y ocupado con gente verídica. Por ejemplo, Jesucristo también habló de los fariseos, Mateo 23:33, y los hipócritas, que también irán al infierno. Mateo 24:51. ¿Qué está diciendo? Está hablando de gente de la cual podemos decir que tuvo contacto o tiene contacto con Dios, pero su vida no es real, porque los fariseos, el Señor habló de los fariseos sepulcros blanqueados, que de una manera dicen una cosa, pero con sus hechos dicen lo contrario. Y los hipócritas, la palabra hipócrita viene del griego, del teatro griego, cuando se ponía una máscara, la máscara de la risa y la máscara del llanto. Entonces habla de la falsedad. Entonces, si nosotros somos hipócritas, si somos falsos, si nos comportamos como fariseos en nuestras vidas cristianas, cuidado, que no tienes nada asegurado. Cuidado. Y si morimos en esa condición, hay un lugar preparado para ello. Pero ahora que tú mencionabas eso, me venía a la mente en Apocalipsis, también hay un listado de características de las personas que van para ese lugar que Dios ha preparado también. Sí. Los cobardes, los incrédulos, y empieza a mencionar todas las características de algunos que van para ese lugar.
es verdad, no tengo en este momento la lista, pero es verdad, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en función de eso, tenemos que es un sitio donde fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero que van a ir también otro tipo de seres, que son seres humanos, almas, que por su comportamiento aquí en la tierra, no se comportaron conforme a su fe, no se comportaron conforme al mandato bíblico, sino que tuvieron una vida que como consecuencia directa de esa vida que ellos eligieron vivir, también van a ir al infierno. Sí, que podríamos resumir y decir de que los que realmente le dan la espalda a Dios, ¿verdad? Los que dan la espalda a Jesucristo, pues son los que realmente han tomado la decisión de ir para ese lugar. Exacto, pero repito, y aquí no quiero ser muy pesado, pero aquellos que piensan que van a ir al cielo, pero que tienen una vida como los fariseos, una vida donde Dios te puede decir, eres un hipócrita, cuidado, que también, yo sé que es duro, pero también es para ti eso. Sí. Entonces, y también es un sitio donde habla la Biblia del fuego que nunca se apaga como manera de tormento. Esto lo dice el Señor, lo enseña en Marcos, en Mateo. Por otra parte, es un lugar donde se oye permanentemente el llanto y el crujir de dientes de los pecadores. O sea, no habla aquí de Satanás y de los ángeles, habla de los pecadores. Wow. Esto está en Mateo 13:42, Mateo 8:12, Mateo 22:13, 24:51, 25:30. No es algo que me lo estoy inventando. Y se oye el llanto y el crujir de dientes. Habla de un lugar de tormento donde habrá dolor. Para toda la eternidad, constante. Para toda la eternidad. El crujir de dientes, esto me hace acordar a cuando, lamentablemente, cuando se electrocutaba a una persona, se le estallaban los dientes por la presión y el crujir de dientes, por el tormento que vivía, cuando se los ejecutaba con electrocución. Entonces va a ser un lugar de llanto, de dolor permanente. Esto me hace acordar un cuento, una historia que acerca de porque hay gente que dice, pero el cielo es aburrido, el infierno es divertido, ¿no? ¿Por qué? Claro, Satanás te muestra que todo es diversión, alcohol, drogas, qué sé yo, fiesta, sexo y todo eso. Entonces, hablando de todo un poco, y cuando esa persona que vivió todo eso muere, se va al infierno y se encuentra con que el infierno es dolor. Y dice, no, pero yo quería lo mismo que allá. No, dice, eso es la publicidad. Hay algunos que piensan que el infierno, y hacen bromas acerca de que el infierno va a ser un lugar de diversión. No, la Biblia no dice que va a ser un lugar de diversión, va a ser un lugar de tormento, dolor, de lloro, de crujir de dientes. Hace un tiempo escuché también uno de los programas que es muy visto a nivel España, y salía un hombre hablando un poco acerca de la eternidad, hablando de la eternidad y haciendo y menospreciando lo que era la eternidad. No, sí, ahora hay que disfrutar ahora que decías eso tú, hay que disfrutar de este tiempo porque estamos vivos y no, eso de la eternidad realmente eso no es de un Dios bueno, decía él. Yo decía, qué tremendo, qué fuerte, cómo tratan de desviar de la verdad a la gente y tratan de pintar las cosas de una manera como que después de la muerte, ¿ya?, se acaba todo, como que no hay nada más. Bien, también la Biblia nos dice que el infierno es un lugar de tinieblas, o se lo describe como las tinieblas de afuera. Mateo 25,
hay que recordar que los pecadores ya viven en tinieblas, ¿no? Es una continuidad. En Colosenses dice que las tinieblas de afuera son una característica de la segunda muerte, de la separación eterna con Dios. Por otro lado, dice que en el Evangelio de Mateo dice que el infierno será como consecuencia de una sentencia justa sobre los que rechazan el Evangelio de Cristo y no se arrepienten. Aquí habla el tiempo, ¿no? Juicio, sentencia y después infierno. Previamente hay un periodo de tiempo donde, bueno, está en el Seol o en el Hades, según. Es un lugar fijo. Lucas 16:26 dice que es eterno. En Mateo dice que no hay escape, ni alivio, ni cambio. Esto es para desmentir, como hablamos antes, acerca de las enseñanzas de que el alma está durmiendo, de que no siente nada, de la aniquilación del alma o del purgatorio. El purgatorio. Aquí no, verdaderamente esto lo desmiente. Después dice, habla del gusano que nunca muere, Mateo 9:44, y donde los pecadores retendrán el uso de todas sus facultades, la de sentir dolor. Sí. Que hablamos del alma, que los sentimientos. Y habla del tormento perpetuo, tormento perpetuo. Y también habla de un lugar donde no habrá comunión, no habrá relaciones familiares. Esto es otro tema que en algún momento también hablaremos acerca de que tú tienes tu esposa y tus hijos, tú tienes tus padres, tus hermanos. Tenemos lazos sanguíneos, lazos familiares, y mucha gente dice, veré a mi ser querido en el más allá, en el cielo. Sí, lo verás, si van al mismo sitio, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, lo verás, pero la Biblia no habla de que nos veremos como, que mantendremos esos lazos sanguíneos. La Biblia habla de que conoceremos todas las cosas, nos conoceremos, pero que no habrá ni más viejos ni más jóvenes, sino que seremos almas todas iguales, que tendremos un conocimiento diferente. Es difícil explicarlo, pero estaremos en otra dimensión, no estaremos sujetos a este cuerpo. Este cuerpo está sujeto al desgaste, está sujeto al tiempo y al espacio. Cuando seamos transformados, ahí no. Entonces, y los que irán al infierno tampoco tendrán esos lazos familiares. Claro. O sea, lo mismo que pasa en el cielo va a pasar en el infierno. Exacto. Yo sé que hay argumentos en contra de esta enseñanza. Siempre hay argumentos en contra, ¿verdad? Por ejemplo, tú nombraste, que esa persona que habló de la eternidad y que dijo, no, pero sí, ¿cómo puede haber un Dios que haya hecho un infierno? Pareciera que no es compatible con el amor de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, o sea, rechaza al pecado. Ama a la persona, pero rechaza lo que esa persona hace. Ahora, si esa persona persiste y desea, y ya se convierte, dice, es mi esencia el pecado. Sí. Entonces, pareciera que todo el mundo se olvida que Dios es justo, que es santo y que demanda arrepentimiento y fe. Entonces, la persona tiene que escoger en su vida. De hecho, hay varias partes de la Biblia donde dice, porque he puesto delante de vosotros para que escojáis el camino de salvación o el de perdición, el camino del bien o el camino del mal. La Biblia nos enseña en varios versículos bíblicos el hecho de tener que escoger, la elección. Las personas hacemos elecciones. Dentro de lo que Dios nos hizo,
nos dio eso, la capacidad de elegir, el libre albedrío. Sí. Y hay gente que elige creer, como este hombre eligió no creer en lo que dice la Biblia, sino que creer en su pensamiento, lo que yo pienso, se hizo su fábula. Entonces, bueno, ahí no podrán decir que Dios es injusto. Claro. Dice que Jesús y Juan el Evangelista, que son aquellos a los que asociamos más con el amor, ¿no? Jesús, que él ama al mundo, y Juan, que es considerado el apóstol del amor, son los que más tenían que decir acerca del infierno. Y debemos tener en mente también que Dios no pudo haber mostrado su gracia y su misericordia para con el pecador hasta que no haya satisfecho su justicia. Claro. Y ahí entramos a la parte donde Dios mismo pues permite que Jesús muera, ¿verdad?, en la cruz de Calvario, para que el mundo pueda ser salvo por él, y porque así muestra su justicia. Tenemos un Dios que es justo, ¿verdad? Hay algunos que dicen, bueno, yo no creo en eso. Que tú no creas no te exime. Y te lo voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que aprendí aquí en España. Una vez salió en televisión un etarra que había cometido unos asesinatos y que estaba en juicio, en el juicio, y el hombre parece que era un hombre violento, aún ahí en el juzgado, y entonces estaba había un sitio acristalado, y entonces él se veía, las imágenes se veía y se podía escuchar que aporreaba al cristal ese y decía que él no creía en esa justicia, ni creía en esos jueces, ni creía... Pero resulta que el hombre fue juzgado y fue condenado porque era indiferente el juicio de lo que él creía. Había una ley, él rompió esa ley, e independientemente si creía o no creía, fue juzgado por esa ley. Así es. Entonces no podemos decir, yo no creo en eso. Para mí las cosas son de distinta manera. Las cosas son como Dios dice que son y no como cada uno se nos viene en gana que sea. Sí. Entonces, ese hombre fue juzgado, fue condenado y fue a la cárcel. Y así hay muchos que se pueden crear o pueden tener sus argumentos y desistir creer lo que dice la Biblia y crearse sus propios argumentos, pero llegado el momento van a tener que ir a juicio y ahí se verá. Ahí serán sentenciados, ¿verdad? Ya según lo que hayan decidido. Exacto. Entonces, el pasar por el juicio o no pasar por el juicio y el ser condenados o no ser condenados no es algo que esté en nosotros si queremos pasar o no queremos pasar por el juicio. Porque claro, si yo mañana cometo un delito, seguramente no querré ir a juicio, pero tendré que hacerlo. Sí, allá no es el que quiere, ¿verdad? Sino lo que toca. Lo que toca, la justicia es la justicia. Y si eso sucede con la justicia aquí terrenal, ¿cuánto más con la justicia celestial y eterna? Y tenemos un Dios que dice la palabra que Él no puede ser ni burlado ni engañado, sino es un Dios justo que ha preparado, volviendo al tema del infierno, ha preparado ese lugar de tormento para los que decidan, ¿verdad?, rechazar la verdad de Jesucristo. Sí. Aparte hay una serie de conceptos muy interesantes. Si no hubiese un infierno, entonces Jesucristo hubiese mentido y su deidad y su autoridad se puede negar. Entonces, si yo estoy creyendo en Jesucristo, no puedo negar lo que Él enseñó acerca del infierno. Por otro lado, tiene que haber un infierno. Si el pecado es real, tiene que haber un infierno. Solamente aquellas personas que voluntariamente quieren cegar su entendimiento pueden negarlo. El pecado resulta en muerte. Esto lo enseña en Romanos 6:23.
que la paga del pecado es la muerte. Bueno, el infierno es la segunda muerte, la muerte eterna. Sí, que hablamos que la muerte significaba separación. Y el pecado y los pecadores sean echados en el infierno. Esto lo dice Apocalipsis 21:8. Por otro lado, tiene que haber un infierno si el hombre es inmortal, en el sentido de que va a existir. El hombre es un alma viviente, según Génesis 2:27. Todos viviremos por siempre. Esto significa que no dejaremos de existir. Ahora, hay un cielo y hay un infierno. Tiene que haber un infierno para aquellos que rechacen el cielo y lo que significa el cielo. Porque si hay un cielo donde está reinando el Señor y la gente no quiere saber nada con el Señor, ¿dónde va a ir esta gente? Claro. Y la Biblia también nos menciona acerca de recompensa. Y cuando tú mencionabas lo del cielo, lo relaciono como una recompensa, ¿verdad? Habrá una recompensa, habrá un premio, habrá una meta, hay un destino, hay algo preparado para lo que decidamos aquí en la tierra. Exacto. Y después tiene que haber un infierno si Dios es justo. Apocalipsis 15:13 dice, habla de la justicia de Dios y que Dios tiene que hacer justicia con los pecadores para que den cuenta de sus acciones. Esto lo dicen varios versículos bíblicos. Ahora, ya no quiero hablar más de eso. Quiero explicar algo que nos va a servir, lo voy a hablar nuevamente como base cuando hable del cielo, porque en la línea temporal nos cuesta ubicar todas las cosas, todos los acontecimientos. ¿Por qué? Porque pensamos todo en forma cronológica, pero la medida cronológica, el tiempo como cronos, como en forma cronológica, es algo aquí en esta tierra, mientras estemos nosotros en este cuerpo, que estamos limitados a tiempo y espacio. Esto es algo que no solamente lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. Lo descubrió Albert Einstein en la teoría de la relatividad, que hablaba que el tiempo es relativo. Sí. Entonces, ¿por qué? Por eso nos cuesta ubicar la eternidad, la eternidad pasada, la eternidad presente, la eternidad futura. Nos cuesta ubicar, por ejemplo, que cómo puede ser que Jesús le dijo al que murió con él, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. ¿Cómo? Se va a saltar el lugar de espera para ir al cielo, no va a pasar por el trono. Claro, tenemos que entender que esa línea temporal es mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, limitados a tiempo y espacio. En el espacio exterior no se mide la cuestión en tiempo, se mide en distancia. ¿Por qué? Porque cuando dice tantos miles de años luz, que es la distancia que recorre la luz en ese determinado tiempo. ¿Qué significa? La luz va a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, según la distancia, ahí nos marca, no hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo es una medida terrestre. Y yo creo que nosotros como humanos estamos limitados realmente, no tenemos todo el conocimiento y nuestra mente llega hasta un punto que no lo entiende. Ese lugar o otra dimensión, porque realmente es otra dimensión. Claro, es que por ejemplo hay algunos que hablan de que el infierno está en el centro de la tierra,
Exactamente no dice así la Biblia. Da a entender, y hay algunos que lo dan a entender porque dicen que el centro de la Tierra es un magma permanente. Hay otros que dicen no, que en un agujero que se hizo en Siberia, ahí se escuchan las voces desde el infierno. Bueno, esas son especulaciones que la Biblia no dice nada al respecto. Lo importante, y yo no me voy a meter en cosas que no conozco, que no dice la Biblia, porque no quiero, traer más confusión. Lo que habla de que el infierno existe. Que es real. Es real, Así suficiente. es, sí. Y que es un sitio del cual, por la fe, tenemos que escapar. Y que Dios proveyó la manera de escapar, de salir de ese lugar de tormento, que es la fe, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y cambio de vida. Y eso es salir del infierno para ir al cielo. Así es. Y que también desde el momento en que hay muerte ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de poder decidir y elegir qué es lo que queremos. Exacto, eso es un punto fundamental, como, bueno, por el tiempo ya vamos terminando, es un punto fundamental que ¿dónde voy a ir? Lo elijo mientras estoy en este cuerpo y estoy viviendo esta vida. Una vez que parta, deje este cuerpo, mi ser interior que hemos explicado, mi alma, deje este cuerpo, ya no puede elegir. La elección, mi futuro eterno, lo elijo mientras estoy en este cuerpo. Sí, y me gustaría comentarte algo ahora que mencionas eso. Me viene a la mente un ejemplo de qué es lo que pasa, con mucho respeto lo digo, en los funerales, a nivel general, los funerales. Van y tal, y sale una persona diciendo, toda la gente pues piensa y decimos muy bien, hacemos el protocolo, el rito que se hace y no, esta persona parte con el Señor. Todo el mundo cuando muere dicen, no, todos parten con el Señor. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad es que existe un infierno y existe un cielo. Claro. Yo entiendo que es un momento muy sensible y que uno no quiere herir con esas cosas a la familia. Y por otro lado, hay una realidad que nosotros no sabemos exactamente qué pasa con cada uno. El único que puede medir con precisión y exactitud y con justicia qué pasó con cada persona en su relación con el Señor es Dios. Es Dios. Así es. El único. Después yo sé que hay otras preguntas, pero no nos da el tiempo para contestar. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Sí. La Biblia dice que aquel que vivió sin la ley, cada uno, Dios puso en cada uno la conciencia. Exacto. Van a ser juzgados por la misma conciencia. Y van a ser juzgados si vivió conforme a esa conciencia o no. Sí. Exacto. A mí me hicieron la pregunta alguna vez, pero bueno, ya no nos da tiempo acerca de esto. Y hablaban acerca de que el Evangelio no llegó en aquel tiempo antes de que fueran descubierta a la América, ¿verdad? Por los españoles y toda la gente indígena de ese tiempo murió, que no conocieron el Evangelio. Bueno, es un tema tiene que ver de lo que dices tú. ¿Y qué pasa Dios puso conciencia, sí, ¿verdad? En el ser humano, el bien y el mal, y sobre eso van a ser juzgados. Claro. Y después dice, ¿y qué pasa cuando la Biblia dice que Jesús descendió y le predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, eso es para otra cosa. Sí, pero, no quiero que mezclemos las cosas y que a veces algunas preguntas de querer saber más es solamente una excusa para lo más sencillo y simple, que es, si rechazo el Evangelio seré condenado. Y querer excusarse en eso. Y no nos vayamos por las ramas y hagamos lo fácil, lo sencillo que es, arrepintámonos de nuestros pecados y vivamos para el Señor. Y así seremos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Así es. Pues Carlos, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que ha estado para mí muy bien. Gracias, Carlos, por tu visita.
Un placer, y yo sé que el tema es duro, pero bueno, ya traeremos... es preferible que seamos duros ahora y no la dureza de lo que será el infierno. Claro, bueno, tenemos la responsabilidad de decir la verdad, ¿eh? Exacto. Con base bíblica. El deber de la atalaya. El deber de la atalaya, así es. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, y hasta la próxima.